La colonización griega del Mediterráneo se extendió por tres regiones: la Hélade, que es la actual Grecia; la Jonia, con las ciudades comerciales asentadas en la costa del Asia Menor; y la Magna Grecia, que se corresponde con el sur de Italia y la isla de Sicilia. No se trataba de un estado único, sino de ciudades independientes, con una lengua, una cultura y una religión comunes. La arquitectura dórica arcaica de los templos de la Magna Grecia se caracteriza por sus gruesas y bajas columnas, que durante el siglo V a.C. se transformarán en edificios con fustes más altos y esbeltos. El capitel dórico arcaico tiene una almohadilla llamada equino, muy plana y ancha, con forma de copa de champán, aplastada entre el fuste y el ábaco o baldosa superior, haciéndose más pequeño y recogido en el capitel del período clásico. En la costa italiana, los griegos fundaron la colonia de Posidonia, actual Paestum, con un santuario de 3 templos, uno dedicado a Poseidón como su sagrado protector, otro para la diosa Hera y uno menor para Atenea o Ceres. Sus ruinas no se dieron a conocer hasta el siglo XVIII, siendo testigos de la Segunda Guerra Mundial en 1943, durante el avance de las tropas aliadas. El templo dedicado a Poseidón, el dios del mar, es uno de los edificios arcaicos mejor conservados, con el peristilo completo, hexástilo, de 6 columnas en los frentes. Se construyó en mármol travertino, formado con fósiles acuáticos, que estuvo estucado y pintado. Conserva las columnas interiores de la cela en 2 hileras superpuestas para sustentar la cubierta. La basílica es como se conoce al templo de la diosa Hera, aunque al tener la cámara interior dividida longitudinalmente con una columnata, se cree que pudo integrar a 2 divinidades. Su ancha planta solo conserva el peristilo, con un exagerado frente de 9 columnas, de saliente capitel y abombado éntasis. El templo arcaico de Atenea, en Paestum, fue dedicado por los romanos a Ceres, la diosa de la agricultura. Es el más pequeño del santuario y el último en construirse. Igual que en el Partenón, para su interior se tallaron capiteles jónicos. Los griegos colonizaron la isla de Sicilia como parte de la Magna Grecia, con ciudades y santuarios levantados durante el período arcaico. La competencia comercial con Cartago generó conflictos que llegaron hasta la conquista por Roma. Selinonte llegó a ser una enorme ciudad con 2 santuarios y numerosos templos dóricos arcaicos. Los enfrentamientos con Cartago acabaron con su destrucción en el año 409 a.C., llegando el asentamiento hasta el período musulmán. Las contiendas y los terremotos han dejado una importante huella arqueológica. La acrópolis amurallada de Selinonte cuenta con restos de hasta 5 templos. Allí se levantó el dedicado a Apolo, mientras que en el santuario oriental quedaron reconocibles el templo de Zeus y el de Hera.
enorme templo de Apolo, con doble columnata en el frontal y un alto entablamento, quedó destruido por un terremoto en el año 400 a.C. En 1929 se restauró reconstruyendo la única pantalla del peristilo que está en pie. El templo de Hera tiene la planta hexástila más completa del santuario de Selinunte. También quedó arruinado por terremotos, aunque se reconstruyeron sus restos en 1559 para darle el actual aspecto. El más grande de los templos de Sicilia es el templo de Zeus. Se encontraba en construcción cuando fue arruinado por los cartagineses, que arrasaron Selinunte en el 409 a.C., dejando en el solar los enormes restos de sus piezas con la labra sin acabar. Agrigento, en Sicilia, fue fundada por los helenos en el siglo VI a.C., que construyeron el santuario del que se conservan tres grandes templos: el de la Concordia, el de Hércules y el de Juno. Destruyó la ciudad el cartaginés Aníbal y finalmente la conquistaron los romanos. En el santuario de Agrigento se levanta el Templo de la Concordia, el mejor conservado de la arquitectura griega antigua, con el peristilo completo y los dos tímpanos. Carecía de estatuaria, siendo estucado con pinturas decorativas. La cela interior se convirtió en templo cristiano, haciéndole varias reformas a los muros. El templo dedicado a Hércules tenía una alargada y estrecha planta. Construido también en estilo dórico arcaico, quedó destruido por un terremoto. En el siglo XIX se inició la reconstrucción de varias columnas del peristilo exterior. El templo arcaico de Juno es el más joven del santuario, que fue destruido por los cartagineses en el año 405 a.C. Los romanos lo completaron con dimensiones similares al Templo de la Concordia. Un templo dedicado a Zeus con esculturas gigantes quedó inconcluso. La antigua ciudad griega de la actual Siracusa contaba con un santuario exterior, dotado de un enorme teatro, y de dos grandes templos situados en la península urbana de Ortigia, el de Apolo y el de Minerva, ambos convertidos en templos cristianos. El templo de Apolo es el más antiguo edificio religioso griego de Sicilia. Apareció en excavaciones realizadas en el siglo XX, con los restos de las columnas monolíticas del peristilo y los muros interiores. Es un templo estucado y pintado originalmente con un enorme entablamento. El más sorprendente ejemplo de la vida y transformaciones de la arquitectura griega se encuentra en Siracusa. Es el templo dedicado a Atenea, convertido luego en la catedral cristiana de la ciudad a partir del siglo VII, cambiando la orientación de la entrada y cerrando el peristilo. También fue utilizado como mezquita, recuperado para el culto por los normandos. Tras la destrucción por el terremoto de 1693, el arquitecto Andrea de Palma
lo transformó en la actual catedral barroca.